En el oscuro y brumoso Londres del siglo XIX, un misterioso asesino en serie aterrorizó a la ciudad durante meses, dejando un rastro de víctimas mutiladas y sin identificar. Aunque el asesino nunca fue atrapado, su leyenda ha perdurado durante más de un siglo y sigue siendo uno de los más infames criminales de la historia. ¿Quién era Jack el Destripador? ¿Cómo logró eludir a la justicia durante tanto tiempo? ¿Sigue su legado vivo en la cultura popular de hoy en día? En este video exploraremos la historia detrás de uno de los crímenes más sanguinarios y desconcertantes de la historia. Si te gusta este contenido, suscríbete y comparte el video con quien creas necesario. Continuemos. ¿Quién era este misterioso criminal y cómo llegó a ser conocido como el Destripador? Aunque el verdadero nombre del asesino nunca fue descubierto, se le conoció como Jack el Destripador debido a la forma en que mutilaba y desmembraba a sus víctimas. La mayoría de ellas eran prostitutas de los barrios bajos de Londres, y el asesino parecía tener una particular obsesión por extraer sus órganos internos. El caso de Jack el Destripador comenzó a finales de 1888, cuando el cuerpo mutilado de Mary Ann Nichols fue encontrado en una calle oscura de Londres. A medida que el número de asesinatos aumentaba, la ciudad se sumió en el pánico y la especulación se disparó. Muchos sospechosos fueron detenidos e interrogados, pero ninguno resultó ser el asesino. Aunque el caso de Jack el Destripador nunca fue resuelto, su legado ha perdurado durante más de un siglo y sigue siendo uno de los crímenes más fascinantes y aterradores de la historia. Aunque el número exacto de víctimas es desconocido y ha sido objeto de debate durante años, la mayoría de los historiadores coincide en que Jack el Destripador cometió al menos 5 asesinatos. Estos son los más conocidos. Mary Ann Nichols, el 31 de agosto de 1888, el cuerpo de Nichols, una prostituta de 43 años, fue encontrado en Whitechapel, Londres. Tenía el cuello cortado y había sido mutilada. Annie Chapman. El 8 de septiembre de 1888, el cuerpo de Chapman, también una prostituta de Whitechapel, fue encontrado en el patio trasero de una casa en Hambury Street. Había sido mutilada de manera similar a Nichols. Elizabeth Stride y Catherine Edwards. El 30 de septiembre de 1888 se cometieron 2 asesinatos en un lapso de poco más de una hora. El cuerpo de Stride fue encontrado en Bernard Street y el de Edwards en Mitre Square. Ambas mujeres habían sido mutiladas y desmembradas. Mary Jane Kelly. El 9 de noviembre de 1888, el cuerpo de Kelly, la víctima más joven de Jack el Destripador a la edad de 25 años, fue encontrado en su habitación de Dorset Street. Había sido mutilada de manera más extrema que las víctimas anteriores y prácticamente desmembrada. El método de Jack el Destripador consistía en matar a sus víctimas de una sola vez y luego mutilar y desmembrar sus cuerpos. A menudo extraía órganos internos y dejaba a las víctimas expuestas a la vista de todos. El asesino también parecía tener un conocimiento médico y utilizaba cuchillos muy afilados para llevar a cabo sus crímenes. A pesar de que la policía y los investigadores trabajaron incansablemente para atrapar a Jack el Destripador, el asesino logró eludir la justicia durante meses. Hay muchas teorías sobre cómo logró hacerlo, y aunque nunca se ha podido determinar con certeza la verdad, algunas posibles explicaciones incluyen falta de pruebas. Aunque el asesino dejó un rastro de víctimas mutiladas, no dejó muchas pistas detrás. No había testigos oculares de los asesinatos y el asesino no dejó ningún tipo de pruebas materiales que pudieran llevarse a cabo a su captura. Falta de tecnología. Aunque la tecnología forense ha avanzado mucho en los últimos años, en la época de Jack el Destripador no se contaba con herramientas tan avanzadas como las huellas dactilares o el análisis de ADN. Esto hizo que fuera muy difícil probar la culpabilidad de cualquier sospechoso. Múltiples sospechosos. A lo largo de los años, se han presentado muchos sospechosos en el caso de Jack el Destripador. Algunos han sido más seriamente considerados que otros, pero ninguno ha podido probar su inocencia de manera concluyente. Esto ha llevado a la especulación de que el asesino podría haber sido varias personas o incluso una red de asesinos trabajando juntos. Falta de cooperación. Algunos creen que el asesino podría haber tenido cierto grado de protección o apoyo de algunos miembros de la sociedad de Londres, lo que le permitió eludir la justicia durante tanto tiempo. A lo largo de los años se han presentado muchas teorías sobre la posible identidad de Jack el Destripador. Aunque ninguna de ellas ha sido probada de manera concluyente, algunas de las más conocidas incluyen Montaigne John Druitt. Druitt era un abogado y profesor de deportes que fue encontrado muerto en el Támesis poco después del último asesinato atribuido a Jack el Destripador. Se le consideró un sospechoso debido a que tenía una formación médica y porque su familia creía que podría haber sido el responsable de los asesinatos.
Aaron Kosminski. Kosminski era un sospechoso temprano en el caso y fue mencionado en varias ocasiones por el detective que lideró la investigación, Sir Melville Macnaghan. Sin embargo, no se presentaron pruebas concretas contra él y algunos creen que podría haber sido simplemente un chivo expiatorio. James Maybrick. Maybrick era un comerciante de algodón y se le mencionó como sospechoso debido a un supuesto diario que se encontró en 1992 en el que se confesaba como el asesino. Sin embargo, muchos creen que el diario es una falsificación y no hay pruebas concretas de que Maybrick fuera el asesino. Walter Sickert. Sickert era un pintor y algunos creen que podría haber sido Jack el Destripador debido a sus vínculos con la zona donde se cometieron los asesinatos y algunas de sus pinturas que parecen reflejar el caso. Sin embargo, esta teoría también es controvertida y no hay pruebas concretas de que Sickert fuera el asesino. Otros sospechosos. A lo largo de los años, se han presentado muchos otros sospechosos en el caso, incluyendo a médicos, a miembros de la nobleza y a otros individuos. Sin embargo, ninguno de ellos ha podido probar su inocencia de manera concluyente y el misterio de la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue sin resolverse. Por último, les quería recomendar dos obras interesantes alrededor de la figura de Jack el Destripador. Si bien soy consciente de que hay muchísimas más por allá afuera, solo les dejo estas de mi parte. Sin embargo, si ustedes conocen otras y quieren recomendarlas, por favor no duden de hacerlo en los comentarios, siempre son más que bienvenidos las recomendaciones. Por un lado tenemos a From Hell, la aclamada novela gráfica de Alan Moore, la cual tiene como protagonista a Jack el Destripador. Es una obra bastante interesante sobre el tema, la cual tuvo una película, pero de la cual no soy tan fan. Por otro lado, tenemos The Lodger, A Story of the London Fog, una de las primeras películas del aclamado director Alfred Hitchcock y que también gira alrededor de Jack el Destripador. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a través del caso de Jack el Destripador. Aunque este misterioso asesino en serie logró eludir la justicia durante tanto tiempo, su legado ha perdurado durante más de un siglo y sigue siendo uno de los crímenes más infames de la historia. Espero que hayas disfrutado este video y hayas aprendido algo más sobre el famoso asesino en serie y su impacto en la cultura popular. Si te ha gustado este contenido, no dudes en dejar un like, en suscribirte al canal para recibir más contenido interesante y emocionante. Hasta la próxima.